Hello, everybody. Good to, I guess, see you in this virtual format for 2020. Miss being able to attend these meetings in person. I have attended them in person, I believe, each of the last 3 years. But we have to stay safe and we have to slow the spread of COVID-19. So I'm gonna send my message to you today in this format, in this Zoom world. So start off by introducing myself. My name is Oscar Ortiz. I'm Chief of Police here in the city of American Canyon. Um, Again, thank you for staying informed and for being here. I want to talk about this topic with you all, and I've said it before, and I will say it again. American Canyon Police Department is here to serve everybody, everybody in the community, all community members, all backgrounds, all ethnicities, all beliefs, all religions. If you are visiting the city, if you are living in the city, if you are doing business in the city, we're here to serve you. And to that, I think it's very important for people to understand that we in the U.S. And here in California especially, there's a separation of duties, a separation of jurisdictions. So our primary mission is community safety, and is not anything to do with international transport or immigration or status in the country. It's really got nothing. We have no jurisdiction there. That's the responsibility of different federal organizations, and we are local government organizations operating under the state constitution, and so we don't go down those kinds of questionings, nor do we care. If you are a victim of a crime or if you are a witness of a crime, then we need your cooperation so that we can keep you safe, and we really don't care about your status. Now I'm going to transition to Spanish real quick and kind of repeat all those things I said. Hopefully I can remember everything. Hola, quiero darles la bienvenida y gracias por acompañarnos. Yo me llamo Oscar Ortiz, soy el jefe de policía aquí en la ciudad de American Canyon, y extraño no poder verlos en persona. En años pasados hacemos estas presentaciones y yo tengo la oportunidad de ir en persona a presentarme y a comunicar las metas del Departamento de la Policía en persona, pero sabemos que tenemos que guardarnos de esta pandemia y tenemos que hacer las cosas un poco diferente para este año. Quiero explicarles que como la policía de American Canyon, somos policías locales bajo la constitución estatal. Entonces, en este país están las diferentes responsabilidades que le cae al gobierno federal y al gobierno estatal y local. Y entonces, según eso, nosotros, nuestra prioridad y lo que es importante para nosotros es la seguridad y el bienestar de la gente que vive aquí, que visita aquí, que hace negocio aquí. Entonces, necesitamos que ustedes se sientan seguros y sepan que a nosotros no tenemos ningún interés en las leyes de inmigración, no tiene nada que ver con el trabajo de nosotros, eso es de otra responsabilidad del gobierno federal. Nosotros somos, como vuelvo a decir, somos locales. La seguridad es importante y para poder mantener esa seguridad necesitamos tener una buena relación y cooperación con la gente que vive aquí y sin importarnos de qué país son, o de qué religión, o qué creencias, nada de eso tiene que ver. Lo que tiene que ver es que estén seguros y que podamos mantener esta comunidad junta y segura de crimen y de violencia. Entonces, esa es nuestra prioridad y eso es lo que nos importa y no nos importa ni les vamos a preguntar en ningún momento su estatus migratorio, porque no tiene nada que ver con el trabajo de nosotros. Okay, back to English. I think I was successful in saying the same message 2 times. Really quick, I want to clear up something that I get asked all the time is somebody comes to my house and we've seen it a little bit. We see it less and less now, but somebody comes to my house and they say to the police, how do I know it's the police? And how do I make sure that it's not, federal police or immigration officials? So to that end, you see that I'm wearing a uniform today. I have a
patch, and I can show you a better picture of that patch uh, in just a second here. And if you're an American Canadian, this is the patch you'll see on the uniformed officer. If you are obviously if you're in another city in Vallejo, you'll see the Vallejo police patch. In the city of Napa, you'll see the Napa, Fairfield, and et cetera, et cetera. But it'll have the name of the department on the patch, in addition to all the other things that will look like your local police department. So that's one thing you can do for. You could always ask. Um, we generally ask, especially right now with COVID, we ask people to step outside so we can deal with whatever our law enforcement investigation we're doing outside and not go in the home because the risk of spread of COVID-19. Sometimes people are uncomfortable with that, and as long as we can do it safely, we can do it through, standing at the doorway. But we have to do it safely. Depending on the nature of the call, it can get dangerous. We may actually need to go inside on an exigency or some constitutional manner, or ask you to step outside. But again, that's something kind of new for this year with COVID, is we're trying to not go inside people's homes because the guidelines say that the risk of spread is much higher when you go inside of a building as opposed to being outdoors. So now I'll transition to Spanish. Um, Como estaba explicando, cómo saber si alguien viene a tu puerta, a tu casa, toca la puerta y pide, se identifica, y cómo sabemos cuando estamos en nuestros hogares si es oficial de la policía o es oficial del servicio de migración. Y entonces hay que reconocer los uniformes, como están viendo. Yo ya tengo un uniforme puesto, las diferentes placas y los insignias de uniformes, y como pueden ver aquí, este es algo que tenemos en el uniforme que identifica que somos policía de American Canyon. Sí, hay diferentes colores y insignias para la ciudad de Vallejo, Fairfield o Napa, pero vemos que hay que conocer antes que pase eso, ¿verdad? Cuando estamos en la tienda o comprando un café, hay que conocer los oficiales y los uniformes, saber, y siempre pueden preguntar. Hoy en día, con el COVID-19, queremos más que nunca no entrar a los hogares o a las casas de gente. ¿Por qué? Porque sabemos que adentro, si hay contagio del virus del COVID-19, hay más peligro de contagiarse, lo que se contagian los oficiales, entrando adentro de un hogar que estando afuera al aire libre. Entonces ahora, más un poquito diferente en años pasados, es muy regular que hablamos por teléfono o pedimos que la persona que habló la policía salga afuera para poder investigar o estar haciendo a lo que fuimos en el aire libre afuera. Claro que la seguridad, mantener seguro, es importante también para los oficiales. Entonces, en ciertos tipos de casos, en ciertos tipos de ocasiones, sí va a ser importante que vamos a tener que, según la Constitución y las diferentes condiciones en esa ocasión, que tendremos que entrar o tendremos que hacer que salgan afuera. Pero a veces, si se puede hacer en forma segura, podemos comunicar con las personas sobre la puerta, pero todo depende en el tipo de llamada que estamos ahí, las condiciones, porque también tenemos que mantener que nuestros oficiales se mantengan seguros y sanos también. Entonces, pero pueden preguntar, pueden ver, y más que nada, vuelvo a repetir, deben hacer el esfuerzo de conocer quién es la policía de la ciudad donde vive, quién es el alguacil, el Sheriff's Department, y cómo es el uniforme de ellos, y quién es los policías estatales, el Highway Patrol, California Highway Patrol, para que conozcan ese tipo de uniformes y saben con quién están lidiando. So with that, again, thank you, and thank you for being both in our community and in our country. We're a great nation of immigrants, and we welcome you for being here, and we thank you, and we hope to run into you in town in person in the near future.
De nuevo, gracias por estar en nuestra comunidad y gracias por estar en nuestro país. Estamos agradecidos de la diversidad de diferentes culturas y idiomas que tenemos en este gran país y esperamos pronto podernos verlos en persona cuando pase todo esto de la pandemia. Thank you. Gracias.